Simón el Mago fue uno de los primeros gnósticos. Y dicen por ahí que Simón el Mago hizo un show allá en Roma. Simón el Mago salió volando en una alfombra, impresionó en Roma a la gente de Roma, porque él se estaba autoproclamando el Mesías, Simón el Mago. Y dice la historia que Pedro y Juan oraron y tumbaron a Simón el Mago y quedó ridiculizado con una oración de guerra espiritual que hicieron. Eso lo dicen los libros, no estoy diciendo que sea verdad. Ahora es que usted vaya a predicar que Simón el Mago le hicieron guerra espiritual y lo tumbaron por lo que dice el rabino. Son criterios que están en los libros. Puede que sea verdad, puede que sea mentira. Yo me inclino un 70% que la oración apostólica puede tumbar y desbaratar cualquier artimaña del diablo y puede ridiculizar los demonios. Eso sí lo creo. ¿Cuántos le aplauden? Estas tres joyitas le hicieron la vida imposible a Pablo. Himeneo y Alejandro. Y vuelvo y les repito, cada vez que usted venga a estudiar conmigo la carta a Timoteo vamos a encontrar 80 doctrinas que tenían un criterio diferente. Y entonces usted dice, ¿pero qué pasó? Yo le voy a dar respuesta. Los apóstoles se habían muerto. Por eso Pablo dijo, temo que después de mi partida muchos vendrán a dispersar el rebaño. Muchos lobos vendrán a dispersar el rebaño. Ya Pablo sabía que iban a venir doctrinas falsas. Y lo lograron. Usted dice, wow, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, pero lo lograron. Porque cuando llegó la iglesia romana, cuando la iglesia romana surge, es producto de ese caldo de cultivo de herejías que estaba dentro de la iglesia, porque los apóstoles ya no estaban. Como ya no estaban los apóstoles y se hizo el primer concilio de Nicea, Constantino y todos los que estaban ahí ya no tenían el mismo criterio apostólico. Muchos de los primeros padres de la iglesia, no apóstoles, los que anduvieron con Yeshua, y los primeros padres de la iglesia, los que vinieron a colocar la doctrina en la iglesia después que los apóstoles se fueron. Tenemos el primer concilio de Nicea en el año 300 y se empezó a quitar todos los judíos, se empezó a quitar el Shabbat, se metió el domingo, se empezó a creer en una Navidad que nunca existió, se empezó a creer en un 25 de diciembre cuando el imperio adoraba el sol y a meterlo como el cumpleaños de Jesús. ¿Cuántos aplauden el nombre del Eterno? Se empezó a creer que Jesucristo había nacido en un pesebre, porque el cuento de Mitra también decía que Mitra nació en una gruta, acompañado de vaquitas, acompañado de pesebres, y también fue rescatado de entre los muertos, porque Mitra murió quemado y después resucitó. Entonces el cuento de Mitra era muy parecido con el cuento de Jesucristo, de Yeshua, de este Mesías judío. Entonces los romanos no tuvieron ningún problema para asimilarlo con uno de sus dioses paganos y meterle su nacimiento en el solsticio de invierno, que es el 25 de diciembre. Entonces, ¿qué pasó con la iglesia? ¿Triunfó la herejía? Claro que triunfó la herejía. Por eso es que cada día tenemos que hacer reformas. Por eso es que cada día se tienen que levantar hombres. Quizás van a ser cuestionados, quizás van a ser perseguidos, rechazados, quizás les va a tocar sacrificar su alfombra, sacrificar su fama por predicar la verdad, por enseñar la verdad y alinear la verdad de acuerdo a lo que realmente es, al diseño apostólico. Entonces, cuando aparece la iglesia romana, es una iglesia mistiada, corrupta, politeísta,
que adopta diferentes criterios, diferentes cultos y mezcla también el judaísmo y el cristianismo y saca una mazamorra de doctrina llamada la Iglesia Romana Universal que conocimos. Esa fue la que salió de ese caldo de cultivo de tanta herejía. ¿Por qué? Porque Pedro no estaba, los apóstoles no estaban, todos se habían muerto, y cuando se muere el gato, los ratones hacen fiesta. ¿Aló? Entonces Timoteo, en el siglo Timoteo en el año 70, en el año 80, en el año 100 tiene que librar una batalla fuerte. Tiene que marcar un camino diferente. Tiene que librar una batalla fuerte. Pero déjeme decirle algo, a través de la historia, aunque aparentemente el paganismo se ha ido adelante, también hay 7,000 que no doblan su rodilla a Baal. Siempre hay gente fiel que peleó, que pagó el precio, que se guardó, que se escondió, que no se contaminó, que prefirieron morir que a dejarse alinear por las doctrinas de error del imperio. ¿Cuántos alaban el nombre del Eterno? Entonces los gnósticos practicaban el docelismo. Diga conmigo, docelismo. No, Jesucristo vino fue simplemente en apariencia. Eso quiere decir docelismo, apariencia, pero Él nunca vino en carne y sangre. Porque la carne y sangre es corrupto, es malo. Para los gnósticos, todo lo que tenía que ver sexo, todo lo que tenía que ver comida, todo lo que estaba relacionado con el sexo, con el cuerpo, para ellos era algo malo. Ellos decían que un espíritu, en el momento en que se encapsulaba en un cuerpo, venía a sufrir. Para ellos el cuerpo era malo, a tal grado que estaban en contra de procrearse. Mire a tal grado donde llega una doctrina, mira a tal grado donde llega una secta. Siempre nos han invadido sectas. Siempre viene alguien con un parásito, siempre viene alguien con algo raro a tratar de destruir y desvirtuar la sana doctrina. Entonces eso es lo que se llama docelismo. Entonces algo parecido nada más. Entonces por eso Juan dice, todo aquel que niega que Yeshua HaMashiach viene en carne y sangre, tiene el espíritu gnóstico, tiene el espíritu de la falsa doctrina, tiene el espíritu de la apostasía, tiene el prejuicio apóstata de la época. Entonces un gnóstico dentro de la iglesia ya era mirado como un parásito, como algo malo que venía a destruir la iglesia. Y siempre han existido los parásitos teológicos. Siempre han existido la gente que interpreta, tergiversa y cae en la apostasía y daña y quiere destruir la sana doctrina. Entonces Timoteo fue valiente, tuvo que pelear, tuvo que prepararse, tuvo que capacitarse. En este tiempo no solo es cantar, en este tiempo no solo es ponerse un gorrito y decir soy judío y Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam y Shabbat Shalom. No, por favor, en este tiempo ustedes tienen que estudiar, en este tiempo tienen que ir a la yeshiva, en este tiempo, como Timoteo, tienen que tener la buena costumbre de leer la escritura, de prepararse, de nutrirse, para no dejarse engañar ni enredar por las falsas doctrinas. Si uno no estudia la historia de la iglesia, los parásitos, los gérmenes, todo lo que se metió, uno no puede entender ni comprender la razón por qué todavía dentro de la iglesia romana todavía existen costumbres, posiciones, costumbres, doctrinas que son la herencia de esos parásitos, de esos gérmenes contaminantes de doctrina falsa que se metieron dentro de la iglesia primitiva. Cuando alguien está en una congregación
y quiere dañar la sana doctrina, cuando alguien está dentro de una congregación y no sabe nada y se envanece y quiere ser más que su mentor, quiere ser más que la persona que el Eterno ha puesto para enseñarle, y empieza a distorsionar y a manejar información que no es correcta, estos tienen el espíritu de Himeneo y tienen el espíritu de Alejandro. Hermanos amados, usted ha venido a la casa del Eterno, que es columna y baluarte de la verdad, le dice Pablo a Timoteo. Tienes que enseñar la palabra, tienes que tumbar las herejías.